Bienvenidos y bienvenidas para continuar nuestro estudio en la carta a los Romanos, capítulo 15, y ahora nos corresponde el verso 14. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico todo lo he llenado del Evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios. Oramos. Amado Señor, en el nombre de Jesús venimos ante tu presencia, Padre Santo, agradeciendo la oportunidad que tenemos de reunirnos libremente en tu casa de oración para aprender de tu palabra en esta hora, Señor. Rogamos que tu Espíritu Santo nos ministre, nos ilumine y que tu palabra haya cabida en nosotros, de modo que tu palabra llegue, Señor, a lo profundo del corazón, llegue al alma, llegue a todo nuestro ser. Rogamos en el poderoso nombre de tu Hijo amado, que salgamos ministrados, tiempo lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. En el versículo 10 del capítulo 1, dijo él, rogando que de alguna manera, si es la voluntad de Dios, tenga al fin un próspero viaje para ir a vosotros. Así comenzó él, expresando ese anhelo de ir a ver a los hermanos en Roma. Hoy nos damos cuenta que al concluir la sección doctrinal en esta carta a los romanos, él expresa ese deseo de ir a ver a los hermanos. Vamos entonces a comenzar con el versículo 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestar los unos a los otros. Esta era la capacidad que tenía la iglesia en Roma. Hasta cierto punto en este versículo Pablo se está disculpando por su franqueza y atrevimiento con que habló a los hermanos en toda la sección doctrinal que hemos venido estudiando. Y él dice que no les habló con esa franqueza, con ese atrevimiento, con esa certeza, porque les haya faltado bondad o les haya faltado conocimiento. Más bien nos da a entender que les habló de manera sincera, de manera directa, porque ellos precisamente poseían esas cualidades, y por eso Pablo les habla tan explícito, de manera que ellos pudieran quedar convencidos cuál era el anhelo de Pablo para ellos: crecimiento espiritual. De tal manera que si Pablo se ocupa en hablarles así a la iglesia en Roma para su crecimiento, para que fueran buenos cristianos, podemos decir que la carta a los romanos es muy esencial para la iglesia de este tiempo, dígase, para nosotros, para nuestro crecimiento espiritual y para cimentar a los cristianos
tiernos en la fe, ¿verdad? En ese mismo crecimiento, para que sean buenos cristianos. A pesar de la autoridad que Pablo tenía como apóstol a los gentiles, a pesar de la franqueza con que les habló, nos damos cuenta que él se expresó amable y humildemente, y en ningún momento encontramos evidencias en esta palabra que él haya querido actuar de forma dominante sobre los creyentes de aquella iglesia. Porque algo debe haber en el maestro, en el predicador, en el evangelista, en el pastor. Es una característica que debe haber. Nunca debe pretender ser dominante. Una cosa es tener autoridad y otra cosa es pretender ser dominante. En una iglesia no hay jefes, en una iglesia hay líderes. Y la diferencia entre un jefe y un líder es que el líder convence siendo ejemplo y diciendo vamos, traigamos, pongamos, quitemos. El jefe manda y quiere que le obedezcan a pura ley, pero el líder no es así. Por eso es que nunca se habla de jefes en la iglesia, se habla de liderazgo, porque la autoridad se le da al investirle, ¿verdad? Pero se conquista el resto con su comportamiento. En una ocasión me decía alguien, usted tiene que hacer que nos obedezcan. Usted denos poder, denos autoridad. Eso no lo puedo hacer. La autoridad va junto al nombramiento, pero la persona que no tiene ese carácter no lo va a lograr, aunque yo le diga 1000 veces a un grupo de personas, miren, tienen que obedecer a eso. Vamos al verso 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. Leamos de una vez el 16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Es decir, le fue dada gracia de parte de Dios para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Pero ¿cómo comenzaría él? Ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles llegaran a ser alguien o llegaran a ser algo grande. Oiga, para que los gentiles le sean a Dios, oiga, ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. En primer lugar, en estos 2 versículos, Pablo está recordando a los hermanos en la iglesia de Roma que él era apóstol a los gentiles, apóstol a los no judíos. Y en base a esta responsabilidad asignada de parte de Dios, él dice que me fue dada por la gracia de Dios. Entonces, en el ejercicio de ese ministerio, porque él dice para ministrar el evangelio, les escribió de esta manera a los hermanos. Les escribió con autoridad, les escribió muy claro, no anduvo con rodeos, y la instrucción era para que fueran mejores cristianos, para que crecieran. Esta declaración que hace Pablo en esta carta a los romanos le da más peso, más autoridad a la inspiración de sus escritos que llegarían a la iglesia en Roma. Y aquí a la vez está llenándoles de fortaleza, les está llenando de consuelo, ya que los gentiles eran aceptables solo por medio de Jesucristo, aparte de la ley o de cualquier otra religión que hubiera en esa región. Tal como Pablo lo estaba haciendo, vean lo que dice, voy a repetir aquí parte del versículo 16. Ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean, ¿a quién? A Dios, agradable, santificada por el Espíritu Santo. Es decir, los no judíos o los gentiles, como ustedes y como yo, por el hecho de haber recibido a Jesucristo, eran como una ofrenda agradable, calificada como santificada para Dios.
Espíritu Santo. Es decir, que usted es alguien diferente con mucho valor cuando ya ha recibido a Jesucristo en su corazón. Entonces, usted salude a su hermana y a su hermano que está ahí, dígale: tú tienes mucho valor. A menos que no lo crea, no se lo diga. Que no mucho lo cree, porque dicen que así me hacen. Como que no mucho lo creen. Ustedes tienen mucho valor. ¿Por qué? Porque hemos reconocido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y ahora valemos su sangre, ¿verdad? Y ahora el Espíritu de Dios mora en nosotros y somos hoy ofrenda agradable y santificada a Dios por el Espíritu Santo. ¿Para qué hablamos más? Entonces vamos al siguiente versículo. Es el 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Pablo lo que está diciendo aquí es, ¿verdad? No hay ninguna cosa en mí que pueda, oiga, exaltarme. Él les está hablando con mucha confianza, no les está hablando con ninguna arrogancia. Él está diciendo: yo soy siervo de Cristo Jesús y estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Es importante que veamos esto. Él en ningún momento se está caracterizando por ser arrogante, por ser orgulloso. No, Él se está caracterizando por ser siervo de Jesucristo. Esto, lo vuelvo a repetir, nunca debe actuar el cristiano que tiene un liderazgo como si estuviese desempeñando un oficio, una profesión de jefe en alguna institución de gobierno o como jefe en alguna empresa privada. Más bien, debe ocupar una posición simple y sencillamente como sirviente del Señor Jesucristo, porque el servir a los demás es un valor supremo y Jesucristo nos ha dejado el ejemplo. Y si yo soy siervo del Señor Jesús y trabajo para Él y me presento así, entonces debo dar a entender que quien ejerce la autoridad es Cristo, a quien yo le trabajo, a quien yo le sirvo, de quien yo soy siervo, de quien ustedes son siervas y siervos. ¿Verdad que sí? Entonces ya no hablemos más, vamos al 18. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Ven aquí, podemos confirmar lo que acabamos de decir, que Pablo no se atribuyó ningún honor en sí mismo por la obra que Dios comenzó en el día de Pentecostés, porque ahí fue donde comienza la obra que Dios hace y aquí nace la iglesia primitiva. Esta manifestación del Espíritu de Dios en el día de Pentecostés resultó en la proclamación del Evangelio a los gentiles. Pablo no reclama en ningún momento reconocimiento porque el Evangelio llegara por medio de él a los primeros gentiles, en ninguna manera, porque de hecho Pablo hasta ahí no conocía todavía a Cristo, y si le había visto en persona, no le había reconocido como su Señor. Por lo tanto, el primero en predicar a los gentiles fue Simón Pedro. ¿Y dónde lo hizo? En casa de Cornelio, jefe de la compañía, la italiana, que estaba en Cesarea de Filipo. ¿Qué es lo que Pablo entonces aquí está diciendo?
solo se está atribuyendo lo que Dios hizo por medio de él en la palabra que él predicaba como siervo del Señor y en la obra que el Señor mismo hacía. ¿Verdad que sí? Y lo hacía con poder, lo hacía con señales, lo hacía con prodigios, ¿verdad? Vamos entonces al 18, ¿verdad? Porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con otras obras. ¿Qué Pablo nos está diciendo? Yo no me voy a gloriar, oiga, de otra cosa, sino de lo que el Señor ha hecho al concederme el privilegio de predicar su palabra. Yo no me voy a gloriar sino en Cristo, para gloria de Cristo, por la obra que Él ha hecho en salvar a los gentiles, en salvar a los que estaban ajenos a la promesa, los que estaban fuera del pacto, a aquellos que estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. No me voy a gloriar sino en Cristo por lo que Él ha hecho en aquellos que estaban ajenos a una salvación tan grande. ¿Es así? ¿Lo comprenden así el 18? Entonces vamos a 19. ¿Cómo lo hacía? Aquí dice claro el 19. Con potencia de señales y prodigios. Esa es la obra a la que él se está refiriendo. ¿Cómo lo lograba? ¿De dónde venía esa energía? En el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores de Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Si usted fuera Pablo, estaría diciendo, yo, oiga, con potencia de señales y prodigios, comenzando desde Potrero Grande, yendo por los Amates, yendo por Villahermosa, la Hierbabuena, a las Lechuzas, ¿verdad? Allá por más allá de las Saladitas, Las Vegas, hasta ahí no hay llenado del Evangelio. Así escribiera usted, ¿verdad? Antes salíamos por grupos. Sigamos llenando, miren. Estamos llenando el Evangelio. Entonces ustedes no tienen necesidad que les explique lo que Pablo está diciendo aquí en el 19, porque ya lo hicieron ustedes y lo siguen llenando con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, desde Jerusalén por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado, oiga, del Evangelio de Jesucristo. Oiga, ¿cómo sería lo contrario de esto? Desde allá del sector donde vivo hasta allá, todo lo he llenado de chismes. Sería lo contrario, ¿verdad? Todo lo he llenado de problemas, todo lo he llenado de mala fama. Eso sería lo contrario. Pero ustedes lo han llenado del Evangelio y de buen testimonio, ¿verdad que sí? Ah, excelente. Pero ¿qué más? Unificando lo que dice el versículo 18 con el 19, Pablo nos está diciendo aquí. Está diciendo que nunca edificó sobre fundamento ajeno. Él nos está diciendo. Dice que él tuvo un ministerio peculiar como apóstol a los gentiles. Dice con potencia de señales y prodigios, ¿verdad? Como diciendo, las credenciales mías son el respaldo que tengo de Dios. Esas eran las credenciales que llevaban los predicadores del Evangelio en la iglesia primitiva. Y por ende, claro que sí, es la credencial o las credenciales que llevaban los apóstoles del Señor. Estas manifestaciones fueron dadas para establecer la iglesia sobre un buen fundamento, porque antes no iban ellos llevando la Biblia en la mano. Miren, esta es la palabra de Dios, aquí traigo el Nuevo Testamento, aquí traigo el Pentateuco. No, el Nuevo Testamento no había sido todavía escrito. Oigan lo que dice Pablo, refiriéndose tanto a la iglesia como a los creyentes en Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pablo entonces no tenía la menor intención de establecer
que los apóstoles eran el fundamento, nunca, sino que Jesucristo es el fundamento y lo prueba en 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero entonces, ¿qué es lo que está tratando de aclararnos aquí él? Es que los apóstoles fueron los que colocaron el fundamento de Jesucristo. Es lo que Pablo nos está diciendo. Y por eso es que la misma palabra dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Y cuál era el fundamento de los apóstoles? Era Cristo, es Cristo. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo ha llevado el Evangelio. La región de Iliria era una provincia del Imperio Romano situada junto a Italia. Muy bien, Pablo había predicado desde Jerusalén hasta esta provincia situada en Roma. Y dice que él no había podido llegar a Roma, pero deseaba llegar ahí. Hay muchos lugares que la Biblia no nos dice que llegó Pablo, pero él no solo en esta región predicó. Pablo en un momento manifiesta su deseo de llegar hasta España. Algunos estudiosos dicen que llegó hasta Gran Bretaña, solo a Guatemala no llegó porque quizá no estaba fundada todavía, ¿verdad? Pero no anduvo por estas tierras porque quizá estaban desoladas, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia nos cuenta que llegó a lugares muy lejanos con el afán de llevar la palabra de Dios. Ese sentir debe haber en nosotros de hacer llegar el Evangelio a donde todavía no lo han recibido. No podemos decir a donde no lo han predicado porque hoy ya se predicó en todo. ¿Verdad que sí? Vamos al 20 entonces, y si gusta leamos de una vez el 21. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. O sea que los apóstoles ponían el fundamento. ¿Y cuál era el fundamento que ponían? Era Cristo. Pero si Pedro ya había llegado a poner el fundamento ahí, entonces Pablo llegaba a predicar y predicaba sobre el fundamento que había sido puesto. Cristo ya había sido fundamentado ahí. Sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán. Y los que nunca han oído de él, entenderán. Citando a Isaías está él, ¿verdad? Pero aquí pudiéramos decir, ay, qué arrogante era Pablo. Nunca. Esto no era cuestión de orgullo, era cuestión de honor, más que de competencia, lo que motivó a él a ir como pionero a donde el Evangelio todavía no ha sido predicado. Fíjese, él no fue a predicar donde ya había una iglesia. Él era un verdadero misionero. Él fue a donde no había ido ningún predicador del Evangelio. Pablo era de verdad apóstol, ¿verdad, hermana y hermano? Era verdaderamente evangelista. Nunca mandó un equipo, ¿verdad?, a prepararle el terreno, ¿no? Él llegaba a donde nunca se había predicado el Evangelio. Pero la pregunta que puede surgir, ¿cómo lograba Pablo empezar a predicar donde nunca se había predicado? Pues él mismo nos está diciendo, con sus credenciales. ¿Como cuáles? Oiga, Hechos 14:3. Se detuvieron ahí mucho tiempo, solo para que usted vea cómo él llegaba a un lugar. Se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con valentía, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por la mano de ellos señales y prodigios. Oigan, lo mismo que Pablo nos está diciendo, con potencia de señales y prodigios. Oigan, en todas las credenciales de ellos eran las del poder del Espíritu Santo. Esas eran las características de los apóstoles o de los primeros predicadores del Evangelio.
no llevaban la Biblia, no llevaban un Nuevo Testamento, pero ellos llevaban la evidencia del poder de Dios. Esos cochinadas de los apóstoles del día de hoy, lo que llevan es avión, lo que llevan son buenos carros, claro. Olvídense, esos no se van a subir en un Hilux, ellos no se van a subir en una RAV4, ellos no se van a subir en hombre. Usted sabe los carros que están usando los supuestos apóstoles de este tiempo. Valen hasta $3 millones sus carros. No. Olvídense. Y no llevan solo uno, es una comitiva. Y cuando ellos van de un país a otro, dicen que los está esperando una comitiva, un llanero como el Papamóvil, que los está esperando. ¿Qué van a hacer justo en eso? Yo me siento bien como estoy, con ustedes me siento bien. Si estuviéramos por allá, quién sabe si no nos fueran a salvar. ¿O no creen ustedes que van a ser salvas o salvos? Entonces ustedes también llevan las credenciales de Pablo, ¿verdad que sí? Son las del poder de Dios. Bueno, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu. Aquí puede surgir una pregunta. Si Pablo dice que él iba a donde no se había predicado el Evangelio, y él mismo está diciendo que no ha podido llegar a Roma, y nosotros lo estamos diciendo, él no había llegado todavía a Roma, ¿quién entonces sería el que fundó la iglesia en Roma? Y si él no iba a donde ya se había predicado, donde había una iglesia, ¿por qué deseaba ir a Roma, donde estaban los cristianos que ya habían conocido a Cristo? Pues precisamente porque él era el que había fundado la iglesia en Roma. ¿Y cómo había fundado la iglesia en Roma si nunca había ido a Roma? Allí está el misterio. En el capítulo 16 de esta misma carta a los romanos, él presenta a un grupo de personas que él conoció. Y él dice que a estas personas que conoció en diferentes partes del Imperio Romano, pues les condujo a Cristo, y estas personas, ya habiendo estado congregadas con Pablo, así como estamos aquí, emigraron a Roma, y cuando llegaron allá, estas personas se congregaron alrededor de la persona de Cristo y adoraron a Dios, y así se formó la iglesia en Roma. Entonces ellos eran fundados como iglesia de Jesucristo por Pablo a través de aquellos que habían discipulado a Pablo. ¿Ven cómo funcionó? Por eso es que Pablo iba ahí, porque ellos eran fruto del ministerio de Pablo. ¿Ven ustedes? Él ya había intentado llegar, pero él no había llegado hasta la sede central de Roma, pero sí ya estaba en la región del Imperio Romano. Él dice, ya llené desde Jerusalén hasta Ilírico, que era una región de Roma, ya la llené del Evangelio. Hasta los límites de Italia, él ya estaba llenando del Evangelio. Entonces, la iglesia que estaba en Roma, la que le estaba escribiendo, era fruto del ministerio de Pablo. Y esto lo vamos a ver nosotros en el capítulo 16, donde él dice que en diversas partes de Roma, pues había alcanzado a esas personas. Así es como aquellos cristianos se habían congregado en Roma, ¿verdad? Por su contacto previo con Pablo y también por su influencia espiritual sobre ellos, y ahora quería ir a visitarlo. Vamos al versículo 22, que es el último que leímos y será el último que estudiemos hoy. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. ¿Por qué causa? ¿Por qué causa? ¿Se preguntan ustedes por qué causa? Porque desde Jerusalén iba llenando del Evangelio hasta Ilírico, que era una región de Roma. Es porque él venía haciendo el trabajo entre Jerusalén y el Imperio Romano de su ministerio de evangelista y apóstol.
fundando iglesias, llenándolo del Evangelio. Pablo dice aquí que se propuso ir a Roma muchas veces, como ya lo vimos en el versículo 13 del capítulo 1. Dice, pero tuvo que completar la tarea que Dios le había dado en el territorio entre Jerusalén y Roma. Y dice, no he podido. Cuando Pablo dijo que había sido impedido muchas veces, es seguro que en verdad había tenido muchos obstáculos para llegar a ellos. Sin embargo, el mensaje de la buena noticia, de la buena nueva del Evangelio llegó hasta donde tenía que llegar, y es así como se había fundado la iglesia en Roma, ¿verdad? Tal como ahora sucede. El mensaje del amor de Dios revelado por Jesucristo en su muerte y resurrección ha llegado a ustedes y a mí. Ahí ustedes si lo valoran, ahí nosotros si lo valoramos. Ahí nosotros si nos damos nuestro lugar. Pero esperamos que usted haya recibido a Jesucristo como su Salvador y le dé la importancia que se merece a ese nombre que usted ha recibido por haber conocido a Cristo. Evangélica, evangélico, cristiana, cristiano, siervo del Señor. Debemos saber que el mensaje que hemos recibido es el mensaje personal, pues que Dios quiere hacerle llegar a cada uno de nosotros para que lo prediquemos y para que las personas lo escuchen y reciban a Cristo como ustedes y yo lo hemos hecho. ¿Cómo lo recibimos? ¿Cómo lo escuchamos? ¿Y cómo lo predicaremos? ¿Cómo lo llevaremos? Como la única alternativa, como la única opción para recibir salvación. Como la única alternativa, como la única opción para heredar la vida eterna y para ser transformados por el Espíritu de Dios, por la regeneración. Y de esta manera comenzar a vivir una vida nueva, una vida auténtica, una vida de calidad humana, una vida espiritual que vale la pena vivir porque somos nueva criatura por la gracia de Cristo.